Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agroprecisión. Hoy vamos a tratar cómo pueden los agricultores de maíz mejorar su competitividad gracias a la agricultura de precisión y profundizaremos en el gran potencial que tiene este cultivo para reducir el efecto invernadero, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad del planeta. No solo de forma directa, también gracias a su uso en la producción de biocombustible. Para ello vamos a contar con dos invitados de excepción, Manuel Pérez Ruiz y José Ramón Freire. Muchas gracias, Manuela, por esta invitación. Gracias, Manuela. Gracias por contar con la Asociación Española del Bioetanol en este nuevo episodio de Agroprecisión. Bueno, gracias a vosotros. Manuel, nuestros oyentes ya te conocen de episodios anteriores. Eres el director de la Cátedra Corteva y catedrático de la Universidad de Sevilla. Hoy te hemos invitado como responsable de la Dirección Técnica del Proyecto de Innovación del Grupo Operativo Maíz Sostenible, que ha unido a los principales agentes de la cadena de valor del maíz para mejorar la sostenibilidad de este sector. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. La coordinación y dirección técnica de este proyecto ha sido un asunto muy importante para nosotros como universidad, ¿no? Y bueno, por varios motivos, porque bueno, nos enfrentábamos a un sector, a un cultivo que bueno, es de los más consumidos en el mundo. España tiene en torno a 430.000 hectáreas de maíz, en fin, el 3% de tierra cultivable en toda España. Es un motivo de gran peso, ¿no?, para un proyecto como este, pero es que además en este proyecto hemos trabajado codo a codo con los agricultores, con empresas que están en el sector en el día a día, empresas de semillas, fertilizantes, agentes del conocimiento, asociaciones energéticas, en fin, un poco todos estos actores dentro de este proyecto han hecho que hagamos una propuesta inicialmente y después un proyecto, bueno, que hemos conseguido unos resultados muy relevantes, como espero que podamos ir desgranando en este episodio. Eso espero yo también. Hablabas de que es verdad que están implicados todos los agentes del sector del maíz. Entre ellos tenemos a BioE, la Asociación Española del Bioetanol, y tenemos la suerte de contar con nosotros con su director general, José Ramón Freire. José Ramón es ingeniero industrial en la especialidad de técnicas energéticas y además de director es fundador de la Asociación Española del Bioetanol. Hoy espero que nos dé a conocer todo el potencial del sector del maíz para conseguir esa transición a fuentes de energía más sostenibles y económicas y fomentar la bioeconomía. Muchas gracias, José Ramón, por estar con nosotros hoy. Pues comenzamos con las preguntas. Nos vamos a centrar en el cultivo del maíz y me gustaría comenzar por la competitividad del sector, por abordar un poco la situación y las oportunidades de mejora. En ese sentido, Manuel, ¿puede el agricultor, en tu opinión, conseguir un cultivo de maíz más competitivo gracias a las nuevas tecnologías? Yo creo que sí, ¿no? Estamos en un mundo muy globalizado donde la posibilidad de usar agricultura de precisión, drones, inteligencia artificial, hace que bueno, pues podamos conseguir un sector productor de maíz mucho optimizando ciertas operaciones agrícolas, como es el abonado variable, como es la siembra variable, como es el mejor uso del recurso agua. Creo que todo esto nos lleva a una competitividad del sector, ¿no? Porque fundamentalmente lo que hacemos es mejorar la eficiencia y la productividad del mismo, ¿no? Al final esto es lo que bueno, pues se necesita en el sector y creo que sí, que aumenta la competitividad. Es lo que se necesita en el sector y uno de los objetivos, mejorar la competitividad del sector español en los mercados nacionales e internacionales del proyecto Go Maíz Sostenible. ¿Por qué era tan importante abordar este reto, José Ramón? Bueno, desde el punto de vista del biorefino, la producción de biocombustibles ha tenido un gran cuestionamiento. Y ese gran cuestionamiento ha llevado a todos los países europeos a evaluar de una forma muy intensa la cadena de emisiones en la industria, no solo en la producción, sino también en la producción de esas materias primas. Con lo cual este proyecto pues era muy importante porque venía a evaluar esa cadena de emisiones y la posibilidad de reducirlas y hacer un maíz más sostenible. O sea que al final hablábamos de competitividad, pero nos lleva directamente a hablar de sostenibilidad económica, pero también medioambiental.
Y precisamente esa búsqueda de la sostenibilidad del sector era otro de los objetivos planteados en el proyecto, que la verdad que eran bastante amplios. ¿Cuáles eran los? ¿Puedes resumírnoslos un poco, Manuel? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto GoMaíz Sostenible? El primer objetivo y principal, como se comentaba, era pues, la sostenibilidad y rentabilidad del cultivo de maíz en España, ¿no? Esto, bueno, combinado con las tecnologías existentes, pues pretender mejorar todas esas aplicaciones, centrado en dos cuestiones: las emisiones de CO2, reducir las emisiones de CO2, cuantificar las emisiones de CO2, que en España no se hacía hasta ahora, y obtener, digamos, mayor rentabilidad por parte del agricultor. Es decir, ofrecer al agricultor una serie de herramientas que le permitan mejorar y creo que también calcular su huella de carbono, ¿no? Y poder certificar esta huella de carbono para mejorar su posición en el mercado. No parece sencillo y además para desarrollarlo se han reunido todos los agentes de la cadena de valor, desde agricultores, productores de maíz hasta la industria transformadora y la industria de insumos. Efectivamente, este proyecto desde su génesis pues ha sido un proyecto integrador con una importante visión desde el principio de todos los actores y intentando integrar esa perspectiva completa del sector con la agricultura de precisión y yo creo que esta visión es lo que realmente hemos conseguido llevar a cabo y siendo más potente conforme iba avanzando el proyecto. Y esta certificación es, de hecho, clave para el sector del biocombustible, ¿verdad, José Ramón? Sí, el sector del biocombustible, como comentaba, pues por normativa está auditado en toda la cadena de emisiones, tiene una calidad medioambiental que depende de esas emisiones de CO2 y en España tiene un problema y es que no se ha prestado la suficiente atención y por lo tanto en el cultivo de maíz se utiliza un valor por defecto de emisiones de CO2. Este proyecto lo que hace es intentar puentear ese valor por defecto y poder utilizar un valor de emisiones de CO2 para el cultivo del maíz, como están haciendo ya otros países, que realmente refleja la realidad agraria del sector. O sea, que le damos al agricultor, se le da una serie de herramientas para mejorar su sostenibilidad, pero también se pone a su disposición una certificación que le permita de verdad mostrar cómo lo está haciendo y no como hasta ahora, que quizás ese valor por defecto pues no mostraba una performance medioambiental real. Correcto, o sea, no era la realidad del sector, pero además se le dan herramientas para mejorarlo todavía más, con lo cual pues, digamos que tiene un doble efecto, ¿no? El efecto de poner la realidad del sector y el efecto de decir puedo mejorarlo todavía más, con lo cual ese maíz va a tener un doble efecto en la competitividad internacional. Pues supongo que para alcanzar todo ello ha debido ser han sido un proyecto de 2 años con un trabajo intenso con los agricultores. Ha finalizado ahora en 2023, por lo tanto ya podéis compartir con nosotros algunos de los resultados. Pues no sé cuáles son los más interesantes que tú resaltarías, Manuel. Bueno, los resultados más interesantes para mí sin duda ha sido el protocolo de técnicas de agricultura de precisión. Durante, digamos, el transcurso de este tiempo de duración del proyecto, hemos ido listando un poco qué técnicas son las que el agricultor del sector del maíz debe de hacer para conseguir esa mejora en la rentabilidad y mejora en la sostenibilidad. Y bueno, pues dicho protocolo que tiene como objetivo proponer la adopción de medidas innovadoras, más competitividad en el sector, en fin, lo hemos hecho público, lo tiene el sector, digamos, sobre la mesa, para que pueda ir, digamos, haciendo a nivel de agricultor esas técnicas relacionadas con la digitalización que le van a permitir conseguir estos objetivos, ¿no? Es fundamental, bueno, porque al final estamos en un marco o en un contexto europeo donde tenemos por un lado el Pacto Verde Europeo, que tenemos que reducir el 50% de las emisiones hasta en 2030, tenemos que conseguir una agricultura también con balance de emisiones más o menos neutrales, en fin, hay una serie de cuestiones o contextos en el que, bueno, pues el agricultor sí o sí de este sector y de otros sectores, pero bueno, el proyecto consiste en el sector de maíz, tiene que seguir, digamos, un protocolo, lo hemos llamado de esta forma, de nuevas tecnologías o de nuevas, digamos, técnicas de agricultura de precisión para conseguir, digamos, mitigar los impactos correspondientes y conseguir una mayor rentabilidad, ¿no? Eso con respecto al protocolo, que sin duda yo creo que ha sido uno de los resultados más relevantes de este proyecto. Ha sido de los más relevantes y de hecho es físico y está disponible. Después diremos a nuestros oyentes dónde. Y
Estos son los más relevantes y los más inesperados. ¿Ha habido alguna sorpresa en el desarrollo del proyecto que no os esperabais? Bueno, sí, por contar alguna cuestión así más inesperada, el riego, por ejemplo, ha sido una de las... el manejo del riego ha sido algo que no hemos podido controlar dentro del proyecto porque la agricultura actual de riego en España cuenta con pocos sistemas de riego variable y eso pues impedía que pudiéramos poner una cantidad de agua en una zona y en otra de forma diferenciada, pero sí hemos visto un aspecto muy relevante, ¿no? En dos de las localizaciones en las que hemos estado trabajando, el riego que ponía el agricultor, en estos casos era un riego, hemos llamado deficitario porque no era menor que las necesidades del propio cultivo, porque era el riego que el agricultor iba poniendo y en este caso, pues como depende de la cantidad de agua asignada por la comunidad de regante, en fin, tiene una serie de cuestiones. Ese agricultor regó de forma deficitaria y el rendimiento fue mayor que en otras localizaciones donde el riego había sido mayor, ¿no? Esto nos da que pensar que a veces en el tema del riego, que también tiene, digamos, bastante consumo de electricidad y por tanto emisiones de CO2 o en el caso de que tengan generadores gasóleo, sí ocurre esto que a veces el agricultor puede ser que el riego esté en demasía, que igual estemos perdiendo agua en el subsuelo y eso pues al final sea, digamos, una pérdida de recursos. José Ramón, ¿tú qué opinas sobre los resultados del proyecto? Bueno, ¿Qué te gustaría resaltar? Bueno, yo creo que lo interesante es que de una forma práctica y pragmática pues se ve que hay mucho campo de mejora, muchas posibilidades de mejora. Es un proyecto demostrativo, un proyecto piloto que ahora tiene el reto de conseguir atraer, ¿no?, agricultores para implementar estas experiencias y yo creo que resaltaría pues que también es un acercamiento de la industria agrícola, puede ser un acercamiento de la industria agrícola hacia otras formas de manejar la producción que complementan a la demanda alimentaria, ¿no?, a la demanda agroalimentaria, que es también la industria del biorefino, que a futuro tiene que ser una industria pues que vincule esa producción de energía y esa producción de alimentos. ¿Y cómo podemos, o sea, para atraer a estos agricultores a usar estas herramientas, lo primero que me gustaría saber, y seguramente a nuestros oyentes, es cuáles son estas herramientas que deben utilizar para implementar este protocolo y poder certificar su producción de maíz? Bueno, hablábamos de un protocolo como resultado de este proyecto. A mí me gusta decir que los protocolos pues tienen que ser dinámicos porque si un protocolo como el que hemos hecho está basado en las nuevas tecnologías, pues igual dentro de 2 años hay alguna otra nueva tecnología que debamos de incorporar, ¿no? Entonces, estamos ante un protocolo dinámico donde lo que nosotros hemos hecho para este proyecto, hemos trabajado en primer lugar pues con mapas de potencial productivo en parcelas, o sea, hemos utilizado imágenes de los últimos 30 años de satélite, de Sentinel-2, para generar patrones de productividad en las parcelas que teníamos en ensayo y de esa forma, bueno, pues conocer, digamos, la variabilidad existente, la variabilidad intraparcelaria de ese agricultor, ¿no? Y eso, bueno, pues nos ha permitido generar mapas de prescripción para abonado y para semilla. Hemos hecho dosis variable de semilla y dosis variable de abono en las parcelas, diferenciando zona optimizada de zona convencional y, bueno, comparando esas dos cuestiones, ¿no? Es muy importante porque cuando hablamos de cálculo de emisiones necesitamos después hacer la determinación del mismo a través de una calculadora o tal, entonces necesitamos conocer el rendimiento final. Entonces en todas estas parcelas también se ha cosechado con monitor de rendimiento en la cosechadora que nos ha permitido conocer pues kilogramos de maíz por metro cuadrado en esas parcelas, ¿no? Y bueno, pues un poco también la monitorización avanzada del tractor, conociendo, bueno, pues qué combustible, digamos, consume en cada una de las operaciones que el tractor hace cuando entra a la parcela, la potencia requerida, en fin, todo lo que, digamos, es un sumando para esa cuestión de emisiones ha sido monitorizado, ¿no?, a través de, ya te digo, las tecnologías que hemos tenido a mano durante estos 2 años, que pueden ser cambiantes en los próximos años, ¿no? Pero al menos eso, hemos dejado listado esas tecnologías que el agricultor a día de hoy puede utilizar, muchas de ellas de forma gratuita, sin necesidad de pagar ningún tipo de suscripción ni nada, y bueno, pues le permite. Es verdad que hemos detectado incluso, como decía antes, eso, agricultores donde tienen maquinaria
y les falta eso, simplemente ponerla en marcha, ¿no? Al final la tecnología la tienen y es un cambio de mentalidad, ¿no? De ponerse a usarla. Sí, eso es un poco también lo que habéis hecho, porque lo que se ha hecho en el proyecto es recopilar todas estas innovaciones que existen actualmente y que pueden ayudar al agricultor, y se han llevado también a cabo los ensayos experimentales en parcelas con agricultores reales, con lo cual habéis podido hacer este acompañamiento del que hablábamos como a un nivel piloto casi con estos agricultores. Sí, hemos puesto en casa del agricultor una parcela convencional, una optimizada, y él mismo, bueno, acompañado por nosotros en campo, ha podido ir viendo cómo han evolucionado las dos y discutiendo sobre el terreno el uso de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, ellos mismos han visto al final, porque han sido partícipes y le hemos mostrado los resultados finales, que bueno, que cómo hemos sido capaces en este proyecto de poner en marcha, bueno, pues estas nuevas herramientas junto con ellos, ¿no? Que yo creo que es lo importante, y lo que en la jornada final nos decían que bueno, que era un poco el valor que sacaban de todo este proyecto, ¿no? Que habían perdido el miedo, habían levantado esa barrera de enfrentarse a estas nuevas tecnologías, ¿no? Claro, porque todavía hay una brecha. Comentabas que incluso agricultores que tienen acceso, incluso propio, que tienen su tractor con las más nuevas tecnologías, pero no la ponen en uso. Con lo cual hay una labor de acompañamiento muy importante, ¿no? Que también se ha detectado en este proyecto. Efectivamente, yo lo que hemos podido comprobar es que no hay un problema de adquisición de maquinaria, de nuevas tecnologías, porque muchas veces esta nueva tecnología viene asociada al tractor, al apero correspondiente, a la cosechadora, y muchas veces pues el propio fabricante ya incorpora, digamos, elementos de instrumentación dentro de estos equipos que le permite al agricultor, pues con ese poco más de esfuerzo de integrarlo en su flujo de trabajo, ponerlo en marcha, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, bueno, hay que poner recursos, es decir, oye, nos falta la última milla, nos falta que el agricultor use esta tecnología y no la tenga simplemente en su máquina y esté haciendo las cosas como las hacía habitualmente, ¿no? Yo creo que eso es importante y, bueno, creo que ahí habría que hablar de una brecha de uso más que una brecha de adopción de tecnología. Y volviendo, y perdona, porque me interesa el tema de estos 10 agricultores que han participado en el proyecto, ¿habéis notado después un cambio de actitud un poco frente a la adopción de las nuevas tecnologías desde el inicio del proyecto al final, una vez que le habéis estado acompañando y enseñando a utilizar estas herramientas, y un poco que le pierdan el miedo, que no son tan complicadas de utilizar? Sí, efectivamente, claro, durante este proceso le hemos mostrado cómo calibrar una abonadora para hacer un abonado variable. Yo espero que eso haya quedado ya ahí en su retina un poco para en las próximas campañas en las que ponga maíz o cualquier otro cultivo, si hay rotación de los mismos, en poner en marcha esa abonadora para poner ese abono variable, ¿no? Lo que sí es verdad que todavía, bueno, pues le cuesta pretendemos que el agricultor en muchos casos cree esos mapas de prescripción, de abonado variable, y ahí todavía le cuesta. Necesita el apoyo de técnicos que le trabajen, digamos, en esta parte un poco, llamémosla más informática, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde, bueno, pues las empresas de insumos tienen mucho que decir con sus nuevas herramientas, que son los que, bueno, llegan al agricultor directamente con los diferentes insumos, pues tendrán que llegar con los insumos y además con, digamos, herramientas de uso racional para esos insumos. Y me refiero básicamente a llevarles mapas de prescripción para que hagan una aplicación de forma correcta de su parcela. O sea que al final este proyecto ha facilitado y ha puesto a disposición de los agricultores facilitar una guía, este protocolo para que puedan aplicar estas nuevas tecnologías, pero también ha beneficiado a todo el sector del maíz. De hecho, están implicados, como hemos dicho varias veces, pues todos los agentes. ¿Cuál va a ser el beneficio directo? ¿Cómo lo resumiríais cada uno brevemente, José Ramón? Bueno, desde el punto de vista de la industria del biorrefino, que es una industria que sin duda va a tener que ganar peso en los próximos años, el agricultor se tiene que dar cuenta de que para competir en los mercados internacionales, como ya se ha dado cuenta con la uva y el vino, con el aceite y la aceituna, tiene que vender un producto transformado,
por lo tanto tiene que industrializarse a través de las cooperativas, y entonces en ese proceso es muy importante la productividad y va a ser muy importante en los próximos años la sostenibilidad. Bueno, pues este proyecto se enmarca en esas dos áreas de trabajo: la productividad, competir en los mercados internacionales con una adecuada productividad, y competir con una adecuada sostenibilidad. Y el tercer factor va a ser la industrialización, es decir, que las cooperativas, como lo han hecho en determinadas industrias ya alimentarias, pierdan el miedo a integrar la industria alimentaria con la industria energética. Y eso nos lleve a este proceso de valorización de los cultivos en una doble vía, la alimentaria y la energética, que es lo que está haciendo hoy por hoy el biorefino en España. Manuel, ¿quieres añadir algo de los beneficios más allá de para el agricultor, para todo el sector? Bueno, yo creo que lo comentaba antes José Ramón, ¿no? El conseguir tener una certificación a nivel de huella de emisiones es muy importante para toda la sociedad, para todo el sector. Hablar de sostenibilidad y conservación del medio ambiente en el sector agrícola, hay más conciencia de lo que a veces pensamos, y creo que eso lo hemos visto también a lo largo de este proyecto. Y bueno, pues en el caso de agricultor el beneficio está claro, o sea, una mejor eficiencia y productividad con el uso de estas tecnologías que te permiten optimizar el uso de los insumos y recursos en función de las necesidades específicas de cada zona de una parcela. Eso es fundamental. Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. Pues dentro de los sectores que van a beneficiarse de los resultados del proyecto GoMaíz está la industria del biorefino. Y para empezar por el principio, José Ramón, que quizás algunos de nuestros oyentes no sabrían qué es el biorefino, si es un sinónimo de biocombustible, o si nos puedes aclarar un poco el concepto. Sí, claro que sí. No, además, mucha gente identifica el biorefino como el refino, poniéndole la palabra bio delante, ¿no? Bueno, el biorefino no es solo la producción de biocombustible, no es solo la producción de carburantes, ¿no? Es algo más. El biorefino, al partir de productos biológicos o a partir de cultivos, pues puede dar como resultado esa energía, pero puede dar como resultado también proteínas, puede dar como resultado biomateriales, puede dar como resultado un aprovechamiento del CO2, porque es un CO2 de fermentación, es un CO2 alimentario que tiene una aplicación idónea en bebidas carbonatadas o en gasificantes, ¿no? Podría dar como también lugar a una tecnología de hidrógeno, aprovechamiento del hidrógeno que tiene la materia orgánica. Por lo tanto, es un concepto muy amplio, ¿no? Y es un concepto además que yo creo que tiene que ir evolucionando con la industria agrícola, como comentamos ya, ¿no? Para aumentar la capacidad de competir de los productos del campo de una forma ya transformados. Y actualmente, ¿cuál es el nivel de desarrollo, cómo de implementado, cómo de extendida está esta industria en Europa? Bueno, pues en Europa hay países que se han dado cuenta, ¿no? De que esta es la forma que tiene el agricultor, ¿no? Con unos costes de mano de obra superiores a otros países, con un coste del suelo también superior porque tiene usos alternativos. Es la forma que tiene de competir con estos productos transformados. Y los gobiernos en Europa también se han dado cuenta que apoyando el consumo de biocarburantes, pues no solo están apoyando la sostenibilidad del transporte, sino que están apoyando a esa energía autóctona que se produce en las biorefinerías y, por tanto, apoyando el biorefino. Y apoyar el biorefino al final es apoyar al productor de las materias primas que necesita el biorefino y, por lo tanto, el campo. E indirectamente, como el biorefino tiene como producto también las proteínas, lo que hace el biorefino es separar la energía de los cereales de la proteína y de la fibra, pues también se está ayudando a la ganadería, porque se está haciendo competitiva la ganadería europea, que ahora mismo depende en gran medida de las importaciones de proteína de soja. Entonces estamos, digamos, ayudando por partida doble al agricultor, por partida triple al campo, ¿no? Al agricultor, al ganadero y a la industria rural. ¿Y cuáles son estos países que están en cabeza y están aprovechando estas ventajas? Pues mira, yo destacaría sobre todo Francia. Francia, que fue el primer país en apostar por la electromovilidad hace ya muchos años, es un país que se ha dado cuenta que todas las tecnologías son necesarias en la descarbonización
y a raíz de un problema que tuvieron con agricultores y transportistas hace unos años, que se conoció como los chalecos amarillos, que fue una salida del campo a la calle por el encarecimiento de los productos energéticos, se dio cuenta que el campo podía tener productos energéticos también, no solo para su autoconsumo, sino para satisfacer la demanda de la sociedad francesa. Y eso hizo que Francia en concreto apoyase a través de las cooperativas la industrialización agraria a través de biorefinerías, y que Francia destasase o pusiese una fiscalidad muy baja a los carburantes que provenían de materias primas biológicas del campo francés. Creo que a medida que las expectativas tan elevadas que se han puesto en otras tecnologías se vayan relajando, pues probablemente este tipo de ejemplos va a cundir en Europa. Pero también hay que decir que en Europa son ya 16 países los que tienen el doble de bioetanol mezclado en la gasolina que el que tiene España. España, la gasolina es la que conocemos como E5, con un 5% de bioetanol, pero resulta que en 16 países de Europa la gasolina estándar es la llamada E10, que tiene un 10% de bioetanol. Por lo tanto, nos estamos quedando bastante atrás. Justamente te iba a preguntar cuál era la situación en España, pero te has adelantado. ¿Y a qué se debe esta diferencia de sensibilidad, digamos, en España frente a este uso del bioetanol? Bueno, digamos que en España no ha habido ningún sector que se haya involucrado o haya defendido tanto a nivel de difusión social como mediática, como a nivel de influencia en la administración. Así como siempre tiene que haber un sector tractor, ¿no? En el mundo de la energía renovable fue el sector eléctrico y las grandes compañías tecnológicas fueron el elemento tractor. En el mundo del hidrógeno y el biogás son las grandes gasistas las que han cogido las riendas. En el caso del biorefino en España, las refinerías españolas han preferido una estrategia, ¿no?, de importar grandes barcos de aceite de palma o de aceites usados de otros países, porque digamos que les dio vértigo el involucrarse con refinerías en el campo y refinerías en el interior normalmente de nuestro país, en lugar de refinerías que ahora mismo tienen en los puertos, y ese tener que entenderse con un minifundio de agricultores o cooperativas frente al el entendimiento que tienen ahora mismo con grandes productores de petróleo, pues les dio mucho vértigo. Prefirieron esta estrategia, y entonces ese sector no ha defendido el biorefino. Lógicamente, el sector energético, eléctrico, pues ha defendido tecnologías de descarbonización muy apoyadas en el vehículo eléctrico, y ese sector gasista ha defendido, bueno, todo lo habremos oído, ¿no?, el gas natural vehicular o el gas en automoción. Con lo cual, digamos que el sector está huérfano de apoyos. Esta es también la razón de ser de la Asociación Española del Bioetanol, y el estar huérfano de apoyos hace que no haya un conocimiento mediático, y la falta de un conocimiento mediático también pues conlleva una falta de influencia política. Porque, si he entendido bien, el bioetanol, en cambio, la producción del bioetanol sí que está muy ligada a la producción agrícola, digamos, del territorio nacional, y podría colaborar y generar colaborar a mantener ese empleo rural y ese desarrollo rural. Claro. La estrategia francesa, y es la estrategia que ha tenido España en otros sectores como el vitivinícola y el del aceite, ¿no? Es una estrategia en donde la cooperativa, el agricultor se organiza en cooperativas. ¿Para qué? Para facilitar que esa industria que promueve la cooperativa utilice las materias primas del propio agricultor. Bueno, el biorefino en España, el incipiente biorefino que se desarrolló en España, se desarrolló por compañías ajenas a las cooperativas, y eso hace que arbitren con el mejor precio en cada momento. Si ese mejor precio lo tiene en ese momento el agricultor español, porque está próximo a la planta y tiene, por lo tanto, una ventaja competitiva, que es la proximidad, pues utilizará el cereal del agricultor español. Pero si ese mejor precio proviene de un país de fuera, pues comprará ese maíz, ¿no?, o ese cereal. Por lo tanto, es muy importante involucrar a la industria agrícola, al sector agrícola en esta industria, porque es la forma de garantizarse que se transforma un producto de nuestra tierra, y por lo tanto que garantizarnos la independencia energética y alimentaria. Sí, bajar esa dependencia energética actual. Y una curiosidad sobre las fábricas de bioetanol. ¿Producen más pienso animal que bioetanol? Eso me ha parecido escuchar en algún foro. Pues mira, has utilizado una palabra, fábrica de bioetanol, que para mí es una palabra antigua. Yo prefiero utilizar la palabra biorefinería.
Es verdad que las biorefinerías en Europa y sobre todo en España empezaron como fábricas de bioetanol, pero enseguida se dieron cuenta y dicen, oye, yo cuando cojo un grano de maíz, por poner un ejemplo, podría ser cebada o podría ser trigo, ¿no? Lo que estoy haciendo es separar la energía que tiene el maíz. ¿Por qué? Porque la cabaña ganadera actual no es como antiguamente, que el ganado era un animal de arrastre y necesitaba energía, necesitaba el maíz, necesitaba todo el maíz, necesitaba incluso la energía que tenía el maíz, porque se utilizaba como elemento de transporte o herramienta de trabajo en el campo. El ganado actual está estabulado, con lo cual lo que necesita es más proteína y necesita menos energía. Bueno, pues lo que hace el biorefino es precisamente quitar esa energía que sobra y llevarla a quien la necesita, al tractor, ¿no? Y dejar solo la fibra y la proteína. Entonces yo prefiero hablar de biorefinería mejor que de plantas de biorefino. Me lo apunto para el futuro. Y antes comentabas que en España teníamos principalmente 5. ¿Nos puedes comentar algo que antes hemos hablado fuera de micro del E85? Bueno, el E85 para mí es hoy por hoy la mejor estrategia que puede tener un país para descarbonizar el transporte. La mejor, sin ninguna duda. Y en esto debatiría con cualquiera, que el que viniese aquí con un planteamiento de hidrógeno, el que viniese aquí con un planteamiento de vehículo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, primero porque es factible producirlo. El E85 al final es hasta un 85% de bioetanol y una mezcla de un 15% de gasolina. Por lo tanto, casi todo renovable, hasta ese 85%. Esa componente que tiene renovable se puede producir con residuos, se puede producir con cultivos, pero lo que es importante, se puede producir en el país y dejar las rentas en el país. Lo que también es importante, ese combustible se puede usar en la flota existente. Es decir, no necesitamos achatarrar, no necesitamos un cambio de paradigma tan brutal que obligue también a emisiones de CO2 y obligue y ponga en riesgo grandes sectores económicos de nuestro país, como es la fabricación de automóviles, los talleres, incluso las plantas de desguace o de reciclaje, la industria de la distribución de carburantes. Es decir, aprovechando todo lo que ya existe, se puede implantar esta tecnología. Un E85 al final pues está abatiendo un 60% de emisiones de CO2 frente a la gasolina. El vehículo eléctrico, por poner un ejemplo, ahora mismo con el mix energético que tenemos en España, que es un 30%, 30-35%, en algún caso 40% renovable, estaría abatiendo un 40%. Pero estaríamos emitiendo mucho CO2 en ese cambio modal, en ese achatarramiento prematuro de 33 millones de coches, ¿no? Con otros impactos medioambientales como puede ser el tema de las baterías, ¿no? Con lo cual, tiene un potencial enorme. Entonces, el 85 es una asignatura pendiente en España y no se está desarrollando porque no hay una política fiscal adecuada, porque no está en el debate. Esto no está en el debate, como decía antes, por las otras cuestiones que ya hemos hablado. Y esto es lo que va a resultar muy importante en el futuro, es decir, tecnologías complementarias que ayuden a la descarbonización y no necesariamente competidoras unas de otras. Sí, sino complementarias. Y al final, como con todo, para avanzar nunca hay una solución única. De todo el potencial que tiene esta tecnología y el bioetanol y las plantas, la biorefinería, sí me gustaría también resaltar que al final el agricultor podría tener un papel de gestor de energía. Sí, bueno, vamos a tener un papel de gestor de energía y ya lo estamos teniendo todos. Empezaron las industrias poniendo fotovoltaica, algunas eólica. Estamos en nuestras casas o comunidades de vecinos poniendo energía fotovoltaica. Se va a pasar de un modelo de grandes plantas, enormes plantas de generación energética a la que llamamos generación distribuida, y el agricultor no va a ser ajeno a esto. Pero el agricultor además tiene, aparte del sol, aparte del viento, va a tener un potencial enorme que todavía no se ha aprovechado, no se ha puesto en valor, que es la biomasa, que es los residuos y es la energía. Estamos acostumbrados y convivimos con las quemas todavía de restos de cosechas, de restos de podas y con las dificultades que tiene el agricultor para tratar muchas veces el agricultor y el ganadero para tratar sus residuos, ¿no? Bueno, pues esto, convertir esos residuos, convertir esa masa biológica que al final es un recurso en energía, va a ser un reto. Y esa energía además va a ser una energía que va a poder consumir el propio agricultor en su proceso, incrementando la eficiencia, incrementando pues la productividad, ¿no? de su industria. Al final es una industria.
¿Qué opinas, Manuel, tú que estás en contacto con los agricultores casi que semanalmente? Bueno, yo creo que sí, o sea, gestor de energía, sí, porque bueno, toma decisiones todos los días de bueno, pues de qué energía va a poder emplear en el uso de la maquinaria que tiene. O sea, al final todo esto se mueve por una energía y entonces toma decisiones en base a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden decir una herramienta a otra en base a la energía que vaya a utilizar. Como sabéis, las diferentes operaciones en campo requieren diferentes potencias y eso el agricultor lo tiene muy en cuenta a la hora de decidir comprarse un tractor, comprarse un determinado apero, ¿no? O sea, como gestor de energía en ese ámbito local de su día a día, creo que sí, que es muy bueno, que intenta maximizar, ¿no?, en todos los aspectos la eficiencia energética de sus operaciones agrícolas, ¿no? Pero bueno, además, bueno, puede ser productor de energía. Bueno, pues si produce un cereal que finalmente va a tener una transformación y va a llevar al bioetanol, que es una energía, pues sí, podríamos decir que, ¿por qué no?, el agricultor podría estar un poco en el centro también de esa gestión de energía, ¿no? Creo que hay ejemplos claros en Estados Unidos donde eso funciona de esa manera y bueno, pues en este sentido el agricultor juega un papel muy importante en la gestión de la energía y en la relación de la misma con la agricultura. Sí, o sea que sumamos en Agroprecisión, desde luego ponemos siempre en valor el papel del agricultor, tanto en la cadena alimentaria, en otras cadenas de valor, el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente. Hoy sumamos también su papel principal en la generación de energía. Y bueno, es un tema, la verdad, que nos hemos extendido, pero aún así nos daría para otro episodio completo. Sí que me gustaría, antes de cerrar, ver un par de puntos. En primer lugar, importante, ¿dónde pueden descargarse el protocolo de técnicas de agricultura de precisión y comenzar ya a implementar pues todas las nuevas tecnologías que le habéis desgranado y puesto a su disposición en este documento? Bueno, el protocolo de técnicas de agricultura de precisión para el sector de maíz lo hemos puesto en la página web del proyecto, maízsostenible.com. También se ha difundido en los diferentes medios que colaboran con el proyecto. Y bueno, pues ahí está toda la información, porque esa misma página web sirve de repositorio para ver un poco todo el seguimiento del mismo proyecto y de los 7 resultados en los que hemos ido trabajando durante todos estos 2 años, ¿no? Bueno, me gustaría dar las gracias también a FEADER porque bueno, al final ha sido una financiación pública por parte de la Unión Europea y bueno, pues dar las gracias por ello. Sí, por nuestra parte también resaltar que os hemos invitado aquí a BioE y a la Universidad de Sevilla porque no podíamos invitar a todos los participantes y los miembros del grupo operativo, como son Vertex, Itacil, Corteva, Timacagro, Control Union, Grupo AN, Artica, CESFAC. Entonces no podíamos tenerlos todos aquí, por supuesto, gracias a los agricultores que lo han permitido y que lo mismo le invitamos en próximos episodios. En todo caso, antes de cerrar, el otro punto que teníamos pendiente, José Ramón, sería lanzar una pregunta al siguiente invitado. O al siguiente o a un invitado de Agroprecisión. Pues mira, una pregunta que no solo tenemos en la asociación, ¿no?, sino también es una inquietud a nivel personal, ¿no?, es cuáles son las barreras que se está viendo desde el campo el agricultor para ese mayor aprovechamiento de los residuos que genera. ¿Qué barreras está encontrando el agricultor para poder valorizar esa paja, para poder valorizar esos restos de poda, para poder valorizar los restos del cultivo que no ha podido comercializar cuando la demanda no ha sido suficiente? ¿Qué necesitaría, qué apoyos podría necesitar y qué barreras ve que hay en ese sector? Pues muchas gracias, nos lo apuntamos. Y sí, me gustaría hacer 2 conclusiones y cada uno me pudiera dar una conclusión muy resumida de un poco todo lo que hemos hablado hoy. Os lo agradezco. Manuel, ¿cómo puedes resumirnos? A ver, creo que por una frase, el agricultor juega un papel importante, como decía, en la gestión de la energía y en su relación con la agricultura. Gracias, Manuel. José Ramón, a ver si puedes sintetizarlo en una frase. Bueno, pues yo lo que está claro es que el reto de aumentar la productividad, el reto de aumentar la sostenibilidad y el reto de aumentar la eficiencia es algo que nos va a afectar a todos, tanto a nivel personal
como a nivel empresarial e industrial. Y el campo no va a ser ajeno a ello. Y este proyecto un poco marca esa tendencia o esa línea, ¿no?, de aumento de la sostenibilidad, la productividad y la eficiencia. Muchas gracias. Con estas conclusiones cerramos el programa de hoy. Muchas gracias también a nuestros oyentes y os invitamos a seguirnos y escuchar nuestro próximo podcast. Podéis escuchar de nuevo todos los anteriores en corteva.es/podcast y en Spotify y todas las plataformas en las que estamos presentes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y SoundCloud. También puedes seguirnos en nuestras redes @Cátedra Corteva y @CortevaES.